Hola, mi nombre es José Gregorio Hernández. Y yo soy Karen Ardila Fierro. En esta nueva página del Diario Científico hablaremos de una forma alternativa de comunicación científica, los llamados preprints. Los preprints son artículos científicos que se publican online antes de pasar por una revisión por pares. Por ejemplo, antes de enviar su artículo a una revista científica, un autor puede decidir compartir los resultados de su investigación en un servidor o en un repositorio online. Si bien lo más común es que un autor deposite un preprint al final de una investigación, también es posible reportar resultados parciales. Por lo tanto, un preprint es considerado en ocasiones como un borrador o un boceto de un artículo final. La pregunta que surge es, ¿para qué sirve la publicación de un preprint? Como hemos visto en anteriores videos, el proceso de revisión por pares que usan las revistas científicas y que garantiza la calidad de los descubrimientos puede tardar meses. Mientras que en el caso de un preprint, al cabo de un par de horas o días de depositar su trabajo en un repositorio, este trabajo tendrá asignado un DOI, permitiendo que la difusión de los hallazgos sea rápida y que los resultados puedan ser citados y también indexados. Adicionalmente, el hecho de que un autor pueda publicar su resultado más rápidamente a través de un preprint le permite al autor establecer la prioridad de resultados y de descubrimientos y de ideas incluso antes de la publicación del artículo científico final. En otros casos, un autor puede decidir publicar resultados parciales en un preprint, con el objetivo de recibir retroalimentación por parte de la comunidad científica. Los comentarios que el autor reciba por parte de sus colegas pueden ayudar a mejorar o a clarificar algunos de los resultados preliminares antes de la publicación del artículo científico final. Existen otras ventajas ligadas con la publicación de resultados científicos en preprints, como lo comenta nuestro colega Felipe García desde Singapur, quien resalta que un beneficio adicional es la posibilidad para los editores de revistas científicas de visitar dichos servidores o repositorios con preprints e invitar a algunos de los autores a enviar la versión final de dicho preprint para su evaluación en sus revistas. Pero ¿qué tan novedosos son los preprints? Los investigadores que trabajan en física y en matemáticas llevan alrededor de 30 años publicando resultados en preprints. Y en los últimos años, investigadores en otras áreas, como la biología y la química, también han comenzado a publicar sus resultados en preprints. Si bien los preprints son conocidos desde hace varias décadas, en los últimos años el uso de estos ha aumentado. Esto debido al auge de las redes sociales, al fácil acceso al Internet y especialmente debido a que el acceso a los preprints es abierto. Además de mencionar todos los beneficios asociados con la publicación de preprints, también es importante preguntarnos si hay riesgos asociados con la publicación de estos. La clave es no olvidar que los artículos publicados como preprints no han sido ni evaluados ni aprobados por árbitros en una revista científica. Por lo tanto, los resultados reportados en preprint no cuentan con un proceso de control de calidad. Por ejemplo, durante el año 2020 la cantidad de preprints publicados con reportes nuevos y descubrimientos relacionados con el COVID-19 fue muy grande. En ocasiones esos trabajos que eran textos provisionales, es decir, preprints, terminaron siendo resaltados por los medios de comunicación, sin clarificar que dicha información estaba consignada en un preprint y no en un artículo científico. En esos casos, cuando se involucran temas de salud pública, se debe tener mucho cuidado con la fuente de la información que se está diseminando al público en general. Sin embargo, si tenemos eso claro, es posible decir que los beneficios que ofrecen los preprints sobrepasan sus riesgos. Si tienes una opinión o duda de los preprints, déjanoslo saber en los comentarios. No olvides suscribirte a este canal y nos vemos en la próxima página del Diario Científico.